En cierto sentido, Herbert Spencer personifica gran parte de la declinación del liberalismo en el siglo XIX. En sus comienzos fue un magnífico liberal radical, casi un libertario puro, pero a medida que el virus de la sociología y el darwinismo social se apoderaban de su alma, abandonó el libertarianismo como movimiento dinámico, históricamente radical, aunque sin renunciar a él en la teoría pura. Mirando hacia adelante, hacia una eventual victoria de la libertad pura, del contrato por oposición al estatus, de la industria por oposición al militarismo, Spencer comenzó a ver que la victoria era inevitable, pero solo después de milenios de evolución gradual. Por lo tanto, abandonó el liberalismo como una lucha y un credo radical y lo limitó en la práctica a una acción tediosa, conservadora y de retaguardia contra los crecientes colectivismos y estatismos de la época. Pero si el utilitarismo, sostenido por el darwinismo social, era el principal agente de la decadencia filosófica e ideológica del movimiento liberal, la razón más importante e incluso catastrófica de su desaparición fue su abandono de los otrora intransigentes principios contra la guerra, el imperio y el militarismo. En un país tras otro, el canto de sirena del Estado-Nación y del imperio fue destruyendo al liberalismo clásico. En Inglaterra, a fines del siglo XIX y principios del XX, los liberales abandonaron su postura en pro de una Inglaterra pequeña y contra la guerra y el imperialismo, sostenida por Cobden, Bright y la Escuela de Manchester. En cambio, adoptaron lo que recibió la obscena denominación de imperialismo liberal, y así se sumaron a los conservadores en la expansión del imperio y a los conservadores y a los socialistas de derecha en el imperialismo destructivo y el colectivismo de la Primera Guerra Mundial. En Alemania, Bismarck pudo dividir a los liberales, que ya casi habían triunfado, con el señuelo de la unificación de Alemania a sangre y fuego. En ambos países, el resultado fue la destrucción de la causa liberal. En los Estados Unidos, el Partido Liberal Clásico había sido durante mucho tiempo el Partido Demócrata, conocido a fines del siglo XIX como el Partido de la Libertad Personal. Básicamente, no solo había sido el Partido de la Libertad Personal, sino también el de la libertad económica, el acérrimo opositor de la prohibición, de las leyes de restricción dominical y de la educación obligatoria, el devoto defensor del libre comercio, de la moneda fuerte, exenta de inflación gubernamental, de la separación del sistema bancario y el Estado, y de la absoluta minimización del gobierno. Reclamaba que el poder estatal fuera insignificante y el federal virtualmente inexistente. Respecto de la política exterior, tendía, aunque con menos rigor, a ser el partido de la paz, del antimilitarismo y del antiimperialismo. Pero el libertarianismo personal y económico fue abandonado cuando las fuerzas de William Jennings Bryan se apoderaron del Partido Demócrata en 1896, y 2 décadas más tarde, la política exterior de no intervención fue brutalmente desechada por Wilson. La intervención y la guerra se hicieron preeminentes en un siglo de muerte y devastación, de guerras y nuevos despotismos, un siglo que fue también el del nuevo estatismo corporativista en todos los países beligerantes, el de un Estado asistencialista y proclive a la guerra, dirigido por la alianza de un gobierno grande, grandes empresas, gremios e intelectuales que ya hemos mencionado. El último aliento del viejo liberalismo, del laissez-faire en los Estados Unidos, fue, de hecho, la unión de los fuertes y envejecidos libertarios que formaron la Liga Antiimperialista con el cambio de siglo para oponerse a la guerra contra España y a la subsiguiente guerra imperialista estadounidense para contener a los filipinos que peleaban por su independencia nacional, tanto de España como de los Estados Unidos.
Para un punto de vista actual, la idea de un antiimperialista que no sea marxista puede parecer extraña, pero la oposición al imperialismo comenzó con los liberales del laissez-faire, como Cobden o Bright en Inglaterra y Eugene Richter en Prusia. En realidad, la Liga Antiimperialista, encabezada por el economista e industrial de Boston Edward Atkinson y que incluía a Sumner, consistía principalmente en radicales partidarios del laissez-faire que habían luchado por la abolición de la esclavitud y habían defendido el libre comercio, la moneda fuerte y el gobierno mínimo. Para ellos, su batalla final contra el nuevo imperialismo estadounidense era simplemente parte de su lucha de toda la vida contra la coerción, el estatismo y la injusticia contra el gobierno grande que intervenía en todas las áreas de la vida, tanto en el país como en el exterior. Hemos rastreado la terrible historia de la decadencia y el derrumbe del liberalismo clásico luego de su ascenso y su triunfo parcial en los siglos anteriores. ¿Cuál es, entonces, la causa del resurgimiento, del florecimiento del pensamiento y la actividad libertarios de los últimos años, sobre todo en los Estados Unidos? ¿Cómo pudieron estas fuerzas y coaliciones formidables del estatismo doblegarse tanto ante un resurgente movimiento libertario? ¿No debería ser la recobrada marcha del estatismo a fines del siglo XIX y en el transcurso del XX motivo de pesimismo en lugar de un reavivamiento de un libertarianismo que parecía moribundo? ¿Por qué no permaneció muerto y enterrado? Hemos visto por qué el libertarianismo surgió naturalmente en primer lugar y de modo más pleno en los Estados Unidos, una tierra imbuida de la tradición libertaria. Pero aún no hemos examinado la pregunta: ¿a qué se debe el renacimiento del libertarianismo durante los últimos años? ¿Qué condiciones contemporáneas han llevado a este desarrollo sorprendente? Vamos a posponer la respuesta porque primero vamos a examinar qué es el credo libertario y cómo se lo puede aplicar para resolver los principales problemas de nuestra sociedad.